Señor, sé tú dirigiendo esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Guíanos, Padre Santo. Muéstranos, Señor, qué pecados estamos cometiendo y que tal vez no nos hemos dado cuenta. Necesitamos tu ayuda, Señor. Perdónanos, Señor, porque fallamos una y otra vez, pecamos una y otra vez. Señor, te ruego, Señor, que nos hables el día de hoy, que nos ayudes, Señor. Y que nos ayudes a que esta transmisión llegue bien, Padre. Que no hayan interrupciones, que llegue bien, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos comenzando un nuevo año, te rogamos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que comencemos este año y sea un año diferente, un año en que podamos realmente cambiar. Ayúdanos, Señor. Sé que eso nos toca a nosotros, son decisiones que tenemos que tomar, pero danos una oportunidad más, Señor, porque sabemos que nos hemos equivocado. Gracias, Señor. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas. Hoy día vamos a comenzar una nueva serie que el Señor ha puesto en mi corazón, que tiene que ver con los poderes espirituales. De eso vamos a hablar en esta serie, pero hoy día vamos a hablar del pecado y su engaño. Otro nombre que pensaba ponerle a este mensaje era la trampa del pecado. Otro también podría haber sido el poder maligno del pecado. Entonces vamos a hablar de todo eso, de cómo muchos cristianos, la mayoría, diría yo, creyentes, no somos serios en cuanto al pecado. Lo menospreciamos, digamos, el pecado. No vemos las consecuencias tan nefastas, tan negativas, tan perjudiciales contra nosotros mismos y caemos en tentación. Permitimos el pecado muchas veces en nuestras vidas sin darnos cuenta del daño que nos estamos haciendo. De eso vamos a hablar hoy día. Muy importante. No es que no sepamos esto, pero pareciera que nos olvidásemos y volvemos a ceder ante tentaciones. Qué terrible. Sin darnos cuenta del gran daño que nos estamos haciendo. Nosotros vivimos en esta vida pecando, ¿verdad? El hombre, la mujer vive pecando mañana, tarde y noche. En general hablo del ser humano, del hombre, usted y yo, ahora, tal vez antes mucho más, pero todos en general vivimos en pecado y el pecado es parte de nuestra vida. Lo vemos como normal. Yo he conversado muchas veces afuera predicando la palabra de Dios y esas son las respuestas típicas, ¿no? Pero si todos lo hacen, si todos pecan, o sea, como que nosotros nos justificamos mirando cómo los demás pecan. Entonces, si ellos lo hacen, pues yo también, ¿no? Ese tipo de respuestas hay, ¿no? Lo consideramos el pecado como parte nuestra, como si fuese imposible dejar de pecar. Sí, realmente, es imposible dejar de pecar, entonces pues pecamos pues porque es imposible. Esas son las respuestas que escuchamos, todos lo hacen. Y lo vemos con naturalidad. Y tampoco le vemos daño, o sea, no vemos que sea dañino para nosotros, pues estamos pecando, seguimos pecando de años y pues parece que no tiene ningún efecto, ¿no? No pasa nada. Pues sí pasa, es sumamente dañino, es tremendamente perjudicial. Lo vamos a ver ahora. Las consecuencias son muy graves, muy graves. Para comenzar, tenemos que hablar que el pecado, la práctica del pecado, nos separa de Dios. Ya lo he dicho cantidad de veces, nos separa de Dios. Es decir, nos aparta de Dios. Ya por la práctica de pecado, lamentablemente, sus oraciones, amigo, no las puede responder el Señor. Fíjese. Así de serio es esto, nos separa del Señor. Algo más acerca del pecado es que domina al hombre, vamos a verlo, domina al hombre, ejerce un dominio. El pecado trae maldiciones generacionales para nuestros descendientes hasta la 4ª generación, dice la Escritura. Maldiciones, es decir, hay consecuencias por el pecado, pues sí las hay, y serias. Además se meten espíritus en las personas, espíritus inmundos se meten en las personas. Miren qué tan grave. Todo esto es por la práctica de pecado. Lo deja a la persona bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de poderes espirituales, de las tinieblas. Yo le preguntaría, ¿hay algo peor que esto? ¿Hay algo peor que estar bajo el dominio de las tinieblas?
No creo que haya nada peor, realmente. ¿Qué más podemos decir acerca del pecado? Y ahora todo esto lo vamos a examinar un poco. Algo más que podemos decir acerca del pecado, de nuestra práctica del pecado, es que nos atrapa al ser humano a esa práctica y hace que siga y que vuelva y que lo siga haciendo, lo atrapa, lo esclaviza al hombre. El pecado esclaviza al hombre, el pecado domina. Además, está cubierto por un engaño, y eso quiero resaltar en este mensaje, que está cubierto por un engaño. Es decir, nosotros creemos que el pecado es inofensivo, que no pasa nada, pues eso es parte del engaño. Parte del engaño. Pero sí pasa, como le he dicho, he señalado muchos aspectos muy negativos acerca del pecado para nosotros y para nuestra familia, nuestros hijos, nietos, bisnietos. Además, las consecuencias del pecado como que son invisibles, o sea, no lo vemos. Pero hay algo que está ahí detrás. Estos poderes espirituales, maldiciones generacionales, espíritus inmundos, no los vemos. No los vemos. Pareciera que no están, no pasa nada. Nos hemos separado de Dios, pero no vemos nada. Claro, no lo vemos porque es invisible esto. Esto tiene que ver con espíritus. Y los espíritus son invisibles, no lo vemos. Y como no lo vemos, pues muchos no lo creen. Porque nosotros estamos acostumbrados a ese mundo visible. Y la mayoría cree en lo que ve. Y lo que no ve, no cree. Pero existe, el mundo espiritual existe, los poderes espirituales existen, los espíritus existen, espíritus inmundos existen y se meten en las personas y hacen mucho daño, pero no lo vemos con nuestros ojos. Ojos naturales, no lo vemos, pero están ahí. Y es tan perjudicial, tan dañino esto, que Dios envió a un Salvador, a Jesucristo, para sacarnos de este problema, porque nosotros no podemos salir, no podemos dejar de pecar, no podemos salir del dominio del pecado sobre nosotros. Dios envió a un Salvador, amén, de eso hemos estado hablando en las semanas anteriores, muy importante. Entonces, por el pecado del hombre estamos en problemas. Por haber pecado estamos en problemas. Por pecar y creer que no tenía ninguna consecuencia, que no pasaba nada, que es un pecado mínimo. Ay, pero no, pues yo no hago nada. Los pecadores son esos que salen en las noticias, en la televisión, pero yo no he hecho daño a nadie. Eso lo he escuchado muchas veces. Yo no le hago daño a nadie. Pues usted no le hará daño a nadie, pero usted sí se hace daño a sí mismo. Ese pecado le está haciendo daño a usted. Lamentablemente, y mucho daño. Entonces, hay consecuencias, sí hay consecuencias. El pecado hace que uno entre en el reino de las tinieblas, que la persona entre en el reino de las tinieblas, pertenezca a las tinieblas, porque el pecado es el instrumento, la vía para que uno entre en las tinieblas. Entonces, todos los pecadores, todos los que pecan, están en el reino de las tinieblas, pertenecen al reino de las tinieblas. Por eso es que Jesús, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesús vino a rescatarnos del reino de las tinieblas para que entremos en el reino de luz, en el reino de los cielos. Pero ahí estamos, el que practica pecados está en el reino de las tinieblas. Ya esto es suficientemente grave, hermano. Vivimos en este mundo, que es el reino de las tinieblas. Este mundo es el reino de las tinieblas, hermano. Aquí habitan espíritus inmundos por todas partes. Y Jesús vino a rescatarnos. Fíjese, la puerta de entrada a las tinieblas, entonces, ¿cuál es? ¿Cómo se entra al reino de las tinieblas? ¿Cómo se cae en eso, mejor dicho? Por el pecado, por la práctica de pecado. Por eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Adán y Eva, lamentablemente, se apartaron de Dios y entraron en las tinieblas cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios. ¿Se acuerdan? Entonces la práctica de pecado nos hace entrar en el reino de las tinieblas, nos hace caer bajo el poder de espíritus inmundos. La práctica de pecado. Esas mentiras eventuales en las que usted cae, ese adulterio, esas quejas, esa falta de perdón, ese resentimiento, ese mirar la paja en el ojo ajeno, eso nos hace entrar en el reino de las tinieblas, esa práctica.
eso nos hace entrar en el reino de las tinieblas. ¿Qué nos hace salir? El arrepentimiento. Es decir, cuando nosotros rechazamos el pecado, ese es el comienzo de la salida del reino de las tinieblas. Por eso es que es tan importante el arrepentimiento. Nos hace salir. Entonces, el pecado nos hace entrar y nuestro arrepentimiento nos hace salir del reino de las tinieblas. Entonces, nosotros somos los que decidimos. Nosotros, con nuestra práctica de pecado, entramos en el reino de las tinieblas, le permitimos a espíritus inmundos que entren en nosotros y que nos hagan daño, mucho daño, nos apartan de Dios, les dejamos que nos dominen a estos espíritus inmundos y que comiencen a dañar toda nuestra vida, a arruinar nuestra vida, todo lo que Dios quiere para nosotros. Son nuestras decisiones, porque cuando nosotros pecamos, usted está permitiendo, usted está autorizando que eso suceda en contra de usted. ¿Se da cuenta? Y con nuestro arrepentimiento nosotros estamos saliendo de eso. Todavía no entramos, fíjese, en el reino de los cielos, pero estamos saliendo. Comienza nuestra salida del reino de las tinieblas cuando nos arrepentimos genuinamente, verdaderamente. Entonces, toda persona que peca, toda persona que, viene practicando pecados, no interesa grandes o pequeños, esto es importante, no interesa que sea un pecado pequeño, porque muchos nos enfocamos en los pecados grandes, pero los pecados pequeños son igual de dañinos. Para Dios no hay pecado grande o pequeño, todos son pecados. Así sean mentiras pequeñas o así usted se quede con, robe $1.000.000 o robe $1, igual es un pecado. Así robe centavos, es decir, se queda con un vuelto que no es suyo y se lo queda, se queda con un dinerillo que hay por ahí, se lo queda, eso es un pecado igual, a menos que se arrepiente. ¿Se da cuenta? Hay pecados pequeños que usualmente son los que pasamos por alto, no les damos importancia, son menores, esto es inofensivo para usted, pero no para Dios. Suficiente con pecado pequeño para que Satanás tenga una entrada en usted. Usted le abre la puerta y esos espíritus inmundos entran en la persona. Toda persona que peca entonces tiene espíritus inmundos. Toda persona que peca. Entonces usted dirá tal vez, entonces todos tienen espíritus inmundos. Pues sí, todos tienen, porque todos han pecado, todos tienen espíritus inmundos, todos. En mayor o menor influencia, pero todos lo tienen. Y esos pecados o esos espíritus atrapan. El pecado atrapa y esos espíritus inmundos que están detrás de esos pecados atrapan, esclavizan, dominan. Pero todo está cubierto por un engaño. Es decir, la persona, como no ve nada de eso, no ve cambios, dice, bueno, yo mentí, robé ayer y hoy día sigo igual, no pasa nada, no ha visto nada, pero está ahí, ya ocurrió un efecto en lo espiritual, ha ocurrido un cambio. Ya entraron espíritus inmundos ahí que la persona no lo ve, pero están ahí. Porque hay un mundo espiritual que es invisible. Y como no lo ve, no lo cree. Por eso ese es el engaño. Parte del engaño es ese, que como no lo ve, no lo cree, pero sucede. Entonces el pecado es sumamente dañino, pero lo menospreciamos. No le damos el verdadero valor dañino que tiene, porque como no lo vemos, creemos que no pasa nada, continuamos con esa práctica. Negativo totalmente perjudicial. Y quiero seguir hablando del pecado un poco más. Hay pecados que nosotros reconocemos como tales. Sí, son pecados, son serios. Por ejemplo, robar, matar, secuestrar, violar, abusar, abandonar. Nosotros lo reconocemos como pecados. Pero hay otros que no reconocemos. Es más, los reconocemos como buenos. Siendo pecados, los tomamos como buenos. Por ejemplo, orgullo. El orgullo, ¿verdad? Muchos, no, sí, yo me siento orgulloso de mis éxitos, ¿verdad? Me siento orgullo por esto, por el otro. Lo vemos como algo bueno. En el mundo se ve como algo bueno, pero es un pecado. Incluso el divorciarse, ¿verdad? Cuando los esposos se separan se ve como algo bueno. Sí, me separo porque estaba sufriendo bajo ese matrimonio, entonces me separo, es para algo bueno.
Es más, ya pienso volver a casarme con alguien más, estoy con alguien más. Entonces, el divorcio pareciera que es algo bueno, es una buena solución, pero es un pecado. Y así, el entretenimiento también lo vemos como algo bueno. Sí, no, necesito entretenerme, necesito relajarme, mucho problema, entonces busco entretenimiento. Qué bueno parece, pues es un pecado también. Y así, buscar entretenimiento para pasar el día, qué sé yo, distraerme así, de esta manera o de la otra, lo vemos como algo bueno, pero son pecados y la lista podría aumentar mucho. Entonces hay pecados que son reconocidos como tales, pecados, pero otros no, otros son tomados como buenos. Todo eso es parte del engaño. Fíjese, el engaño. Entonces hemos creído mentiras acerca de ciertos pecados que los tomamos como normales y como buenos. Así hay otros pecados que los justificamos, es decir, no los reconocemos como malos, tal vez no como buenos, pero no como malos. Pecados no reconocidos como malos, por ejemplo, ofenderse. Cuando somos atacados de alguna manera, insultados, nos ofendemos. Y lo tomamos como normal, que así debe ser, pero no, fíjese que es un pecado. Insultar, defenderse, fíjese que parece que esto es tan normal, pero resulta que es un pecado, defenderse, sentirse rechazado, victimizarse cuando somos objetos de alguna injusticia. Entonces, si nos sentimos víctimas de una injusticia, fíjese que eso también es pecado, pero no lo reconocemos como tal, pareciera que es algo muy justo sentirse así. Quejarse, la convivencia, es decir, tener no un matrimonio, sino vivir con una pareja en convivencia. Eso no lo vemos como pecado mucho, ¿no? Es algo tan natural allá afuera, pero lo es. Así como toda relación sexual fuera del matrimonio, lo vemos como algo tan común en estos tiempos, pero es un pecado. Y así como también escuchar palabra de Dios, ser un oidor, pero no un hacedor, también es un pecado. Estar escuchando palabra de Dios que no hace nada con esa palabra que está escuchando, es un pecado, fíjese. No lo reconocemos como tales. Y así hay muchos creyentes que escuchan palabra de Dios y escuchan un mensaje, una prédica, se la pasan varias horas escuchando y no hacen nada con ello. Entonces se está pecando en eso, pero es un pecado que no pareciera que lo es, pero lo es, porque cae en ser oidor y no un hacedor. Entonces el pecado está cubierto por un engaño, de tal manera que pecamos, pero no nos damos cuenta que es un pecado, no lo reconocemos como tal, pero estamos pecando. Hay un engaño que cubre todo eso. En muchos casos el pecado nos engaña para que nos enfoquemos en el placer de hacer ese pecado. Es decir, queremos hacer algo y lo hacemos, y nos enfocamos en lo que queremos hacer, en lo que nos gusta hacer y lo hacemos. Y nos enfocamos en eso, pero estamos pecando. Porque no deberíamos hacer eso, porque eso es parte de nuestra voluntad. Es decir, queremos hacer algo y lo hacemos, pero resulta que es ese ejercicio de mi voluntad, pero estoy tan enfocado en hacerlo porque me agrada, quiero hacerlo, quiero agradarme a mí o agradar a los demás. Muy común en estas fiestas navideñas que hemos pasado, agradar a los demás, agradarme a mí. Entonces yo estoy ahí enfocado en eso, pero no me estoy dando cuenta que estoy pecando, porque estoy haciendo lo que yo quiero o lo que los demás quieren, pero no lo que Dios quiere. Entonces no me estoy dando cuenta, estoy ahí bajo un engaño, otra vez bajo un engaño, y estoy cayendo en una trampa, porque estoy ahí en esa práctica y sigo ahí, y me justifico porque pues encuentro razones para seguir en eso, para seguirlo haciendo. Entonces es un engaño que cubre el pecado, está detrás, antes del pecado, está después del pecado, un engaño. Y nosotros, como producto de ese engaño, ¿qué pasa? Creemos que no pasa nada. Sí, creemos que no pasa nada. Hasta creemos que estamos haciendo bien. Sí, qué bueno que decimos, sí, todo salió lindo. No, sí, agradé a las personas tal vez, pero no a Dios. Entonces estuvimos pecando. ¿Se da cuenta? El engaño está en creer que no pasa nada, pero está pasando, y está pasando algo negativo. Y cada vez se pone peor, porque no está cambiando, porque ese creyente no está cambiando, sigue en lo mismo, entonces cada vez se pone peor.
el Espíritu Santo está siendo contristado, está siendo alejado cada vez más. Usted lo está empujando que se vaya más lejos. Y usted se acerca cada vez más a las tinieblas, producto de esos pecados que está haciendo bajo un engaño que hace que no se dé cuenta que está pecando. ¿Qué hacen? Se meten espíritus inmundos en la persona, cada vez más, cada vez con mayor fuerza, cada vez con mayor poder de dominio. Van tomando dominio y la persona no se da cuenta, porque eso es parte del engaño, que no se dé cuenta. Estos son silenciosos, son invisibles, no se hacen notar, pero ya entran en la persona. Lamentablemente es así, y las consecuencias son cada vez mayores. Son cada vez mayores porque ya lo va alejando del Señor, y lo va alejando de las bendiciones del Señor, lo va alejando de la voluntad del Señor. Cada vez se pone peor todo, pero no se da cuenta. Amén. Esa persona no se da cuenta de lo que está sucediendo en ella. No se da cuenta. Porque se justifica en las acciones que hace. Y sigue, pasan los días, semanas, meses, años. No se da cuenta de las consecuencias de esos pecados que ha cometido. No se da cuenta. ¿Por qué? Porque, como le digo, el engaño hace que no se dé cuenta, justamente. Hace que no se dé cuenta de que algo está pasando. Como que el enemigo se mantiene escondido, esos espíritus se mantienen escondidos ahí y hacen que no se entere que están ahí. ¿Para qué? Para que siga en esa práctica, para que ese creyente siga practicando eso, que lo siga haciendo. Pero esa persona lo que ha hecho es dejar espíritus inmundos entrar en ella. Ha dejado entrar uno, y después deja entrar a otro y a otro, porque no se da cuenta, pero sigue en prácticas contrarias a la palabra de Dios, sigue haciendo su voluntad, justificándose. Esos espíritus inmundos entran en silencio invisible para robar, matar y destruir, dice la Escritura. Y lo que van haciendo, van esclavizando a la persona. La van atando, la van engañando, la van haciendo cautiva. ¿Para qué? Para que siga practicando eso mismo. Que lo siga haciendo, eso que ha estado contristando al Espíritu Santo, lo siga haciendo una y otra vez. Y esa persona, sin darse cuenta, ya pasa a ser un esclavo. Fíjese, las consecuencias del pecado. El engaño del pecado, estamos hablando de la trampa del pecado. Esa persona pasa a ser esclava de esos pecados. Esclava, nada menos. Es decir, el pecado ya tiene poder sobre la persona, que no puede dejar esa práctica. No puede dejarla porque ya ha sido esclavizada. No puede dejar esa práctica. Por el engaño. Por caer en esa práctica creyendo que no pasaba nada, que no tiene nada de malo, porque veo que no pasa nada. Claro, con sus ojos naturales pareciera que no pasa nada, pero sí está pasando en lo espiritual. Entonces el engaño hace que esa persona no se dé cuenta del estado en el que está. Ya está siendo dominada, esclavizada, y no se da cuenta. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 2:26? 2 de Timoteo 2:26 dice así. Voy a leer primero en la versión NTV. Dice así: entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. ¿Qué dice aquí? Que los que están en pecado están en una trampa, han caído en una trampa y están cautivos. Y el diablo hace que hagan lo que el diablo quiere. Voy a volverlo a leer. Entonces entrarán en razón. Está hablando de salir de esa condición, ¿verdad? Entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Es decir, esto es una trampa. Y están, por el pecado, han caído en una trampa. Pues él los ha tenido cautivos. El enemigo, el pecado, pone en cautividad a la persona para que hagan lo que él quiere. Entonces esas personas, fíjese, esto es lo más duro, terminan haciendo lo que esos espíritus inmundos quieren. Terminan sometiéndose a la voluntad de esos espíritus inmundos. ¡Qué terrible! Lo voy a leer esto en la versión NBI, este mismo pasaje de 2 de Timoteo 2:26. De modo que despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Sumisos a su voluntad. Entonces,
Fíjese, el pecado, esos pecados que son tan comunes, tan pequeños a veces, que uno los ve como inofensivos, no pasa nada si hago esto, si me doy esta libertad, ay, si hago esto que me gusta, que me provoca, que quiero, o si reacciono de esta manera porque encuentro que tengo justificación para hacerlo, y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Fíjese, esto lamentablemente es sumamente grave, porque está permitiendo que espíritus inmundos entren y dominen y hagan cautiva a la persona que no se da cuenta, pero resulta que ya no puede salir de esas prácticas, no puede, y sigue cayendo en ellas, y las justifica, y sigue volviendo a ellas, practicando cosas en las que probablemente se siente bien a hacerlas, se siente bien, se siente que es justificado que lo haga, pero está en una trampa. Ha sido cautiva y está sumisa a la voluntad del diablo nada menos. ¡Qué terrible! Entonces es un estado en el cual uno está engañado y está cautivo, pero cree que está bien. No se da cuenta de su estado. En el libro de Hechos 26:18, fíjese lo que dice en el libro de Hechos 26:18. Estas son palabras que Jesús dijo acerca del apóstol Pablo, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. O sea, le está diciendo a Pablo le dice que para que abra los ojos de la gente, para que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces el mismo Señor Jesús está estableciendo aquí la cautividad, los dos dominios, que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios. Entonces las personas están todas por el pecado bajo el dominio de Satanás, dice este versículo, y que él está enviando al apóstol Pablo, para que abra los ojos de las personas, para que se vuelvan de ese dominio de las tinieblas a la luz. ¿Amén? Entonces, ¿hay consecuencias del pecado? Sí, hay consecuencias y son muy graves, muy severas. La consecuencia de pecar es que le abrimos entonces la puerta a espíritus inmundos, que entran en las personas para hacer muchísimo daño. No poco, muchísimo daño. Pero el problema es que la persona no se da cuenta de ese estado, sino que está bajo engaño y hasta siente placer y le agrada seguir practicando esos pecados. Qué terrible. Entonces la persona sigue en esa condición de engaño. Hay unas consecuencias terribles y pueden ser de muerte. Es decir, toda la vida se la puede pasar así, bajo el dominio de las tinieblas, y esto incluso le puede llevar a la muerte, a que se quite la vida. Pero no se da cuenta. Y lo minimiza porque no lo ve. El plan entonces de las tinieblas, el plan de estos espíritus inmundos, ¿cuál es? Es esclavizar a los creyentes, tenerlos bajo su dominio, para usarlos como ellos quieren, como estos espíritus quieren. Porque eso es esclavizar, eso es tener bajo el dominio, es decir, que ellos, estos espíritus, hacen lo que quieren con uno, hacen lo que quieren. La persona ya no es libre, comienza a hacer, fíjese, escúchame bien esto, la persona que peca, que practica pecados, ya no es libre, y comienza a hacer lo que esos espíritus inmundos quieren que haga. Eso significa dominio. Y ya estos espíritus inmundos dominan, esclavizan. Las personas dirán, no, esto es falso. No, lo que dice el pastor, no se cumple en mi caso. Yo hago lo que yo quiero, yo decido, hoy día me voy para acá, mañana me voy para el otro lado, yo decido. Pues eso es lo que justamente el enemigo quiere, que usted haga eso. Eso que usted hace es que el enemigo le está convenciendo a usted que lo haga. Ese es el plan del diablo, justamente, convencer a las personas que eso que están haciendo es la voluntad de ellos, pero no lo es la voluntad de las tinieblas. Entonces el diablo lo que hace a través de esos espíritus es convencer a las personas que hagan eso que están haciendo, que pasen su tiempo en esas cosas, que inviertan su tiempo en esas cosas. Y uno se lo toma como que es de uno mismo, que viene de uno, pues no.
es que la voluntad de la persona, lo que ocurre es que la voluntad de la persona ya no es suya, es de los espíritus que están ejerciendo poder sobre ella, ejercen un poder, de tal manera que la voluntad ya es afectada y ahora ellos están haciendo la voluntad de los espíritus inmundos. Así ocurre, esto funciona así. Y como esa persona está convencida de que está haciendo algo justificado, pues no se arrepiente. Y esa persona cree que no está siendo influenciada por nadie. No, que espíritu ni nada. Yo estoy decidiendo hacer esto, el otro. Y esa persona, ¿qué está haciendo? Está haciendo su voluntad. Eso justamente es lo que el diablo quiere, que haga su voluntad personal. Entonces está bajo la influencia de espíritus inmundos haciendo lo que los espíritus inmundos quieren que haga. Y es bien fácil de comparar eso, para que se dé cuenta. Si esa persona estuviera bajo la influencia del Espíritu Santo, no haría eso que está haciendo o que ha hecho. No haría eso. Fíjese, yo le digo un ejercicio práctico de esto, para que uno se dé cuenta. Mire usted todo lo que ha hecho en el último año. Estamos comenzando un año nuevo. Mire todo lo que ha hecho en el año anterior. Una visión así rápida. Un resumen rápido de lo que ha hecho en el último año. ¿Eso que ha hecho fue la voluntad de Dios o fue su voluntad personal de usted mayormente, en resumen? En su mayoría ha sido la voluntad de usted o ha sido la voluntad de Dios lo que ha hecho usted en ese año pasado, en su mayoría. Pues si es la voluntad de usted lo que se ha hecho mayormente y no lo que Dios hubiera querido que usted haga, no lo que la palabra dice que usted debería haber hecho, entonces eso significa que lo que usted ha hecho es lo que esos espíritus inmundos querían que usted haga, porque no hizo usted la voluntad de Dios, hizo la voluntad del reino de las tinieblas, porque solamente hay dos reinos. Hacemos la voluntad de uno de los dos. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, no, yo me quiero divertir un poco, yo quiero distraerme un poco, quiero comer eso que se me antoja, ¿verdad? Son cosas que las hemos escuchado muchas veces, pero eso es parte del ejercicio de su voluntad personal, ¿verdad? Otra vez, ¿qué está haciendo usted ahí? ¿Qué está haciendo quien hace esto? Está haciendo su voluntad, por lo tanto está siendo influenciada por lo que los espíritus inmundos quieren que haga, porque esa no es la voluntad de Dios. Y tampoco es la voluntad de la persona, es la voluntad de los espíritus inmundos que están ejerciendo influencia en él. Repito, si esa persona estuviera bajo la influencia del Espíritu Santo, no haría eso. No buscaría divertirse un poco, ni distraerse un poco, ni comer lo que se le antoja. No, buscaría hacer la voluntad del Espíritu Santo, porque es otra cosa, es diferente. Claro, tal vez no me entiendan cuando hablo de esto, porque tal vez nunca hayan pasado por eso, pero así es. El que está bajo la influencia del Espíritu Santo es otra cosa. Simplemente hace lo que el Espíritu Santo le dice que haga. Ya no hace su voluntad personal. Entonces, cuando uno está haciendo su voluntad personal, que yo me muevo para acá, yo voy para allá, hago esto, el otro, mañana voy a ir aquí, allá, voy a comprarme esto, está haciendo su voluntad personal, está bajo la influencia de espíritus inmundos que oran por engaño y que le convencen a la persona que no son espíritus, sino es ella misma y está libre. Pues es falso, así operan bajo engaño, convenciendo a las personas de esa práctica. Pero esa persona no está haciendo la voluntad de Dios. Esa persona está haciendo la voluntad de estos poderes espirituales que están ejerciendo dominio, así ejercen el dominio. Por eso que muchos cuando escuchan este mensaje, un mensaje como este, dicen, no, eso no es conmigo, no, yo soy libre de todo eso. Eso que dicen, no es lo que me pasa a mí, yo hago mi voluntad, lo que yo quiero. Así es, así opera el enemigo, exactamente, para que usted diga eso y haga así. Esa es la voluntad de estos espíritus inmundos, que usted haga eso. Porque el que está bajo la influencia del Espíritu Santo no hace eso. No hace eso. Opera como dice la palabra de Dios. Y hace lo que el Espíritu Santo le dice que haga. Y así, hemos dicho algunos ejemplos: divertirse, distraerse, comer lo que a uno se le antoja. También están las reacciones que uno tiene, las reacciones. Esos que se quejan, o que son pesimistas, que critican, que miran los errores de los demás, que se hunden en la tristeza.
están bajo la influencia de otros espíritus inmundos, que son los que le influencian para que caiga en esto. Los que no pueden perdonar, los que se resienten, bajo la influencia de esos espíritus inmundos. Los que están enfocados en el dinero, en alcanzar algo, una meta, están bajo la influencia de otros espíritus inmundos. Todo lo que las personas hacen, está bajo la influencia de espíritus. Estamos hablando de poderes espirituales. En esta serie de poderes espirituales, lo que uno hace, lo que las personas hacen, es bajo la influencia de espíritus, de la influencia de espíritus, ya sea de espíritus inmundos o del Espíritu Santo, pero siempre es bajo la influencia de espíritus. Pareciera que todo esto que he dicho es algo inofensivo y no tiene nada de malo, que yo reaccione así o de la otra manera, y que me divierta así, que me distraiga en esto otro, que coma lo que a mí se me antoja, parece que no pasara nada, que fuera algo inofensivo. Y uno se toma su libertad y lo hace, ¿verdad? No, y lo hago porque veo que no me pasa nada, no tiene nada de malo, todos lo hacen. Entonces, está cayendo en una trampa. Esa es la trampa justamente, que crean que no pasa nada y que lo sigan haciendo, y que lo sigan haciendo, y que lo sigan haciendo, porque eso se opone a lo que dice Gálatas 5:16, que el Señor quiere que andemos en el Espíritu Santo y que no satisfagan los deseos de la carne, pues esa persona está satisfaciendo los deseos de la carne que se oponen al Espíritu, dice ese versículo, se oponen al Espíritu Santo. Entonces, esa persona está haciendo su voluntad, está siguiendo los deseos de la carne, está haciendo lo contrario a lo que el Espíritu Santo quiere, está cayendo en una trampa, pero no le pide perdón a Dios, no se arrepiente porque está bien, se siente tranquilo, se siente que está haciendo lo correcto o que está justificando sus acciones, producto del engaño. Un engaño que está operando ahí, es como una voz que le convence a usted de que está haciendo bien eso y sígalo haciendo, siga distrayéndose, siga entreteniéndose, siga. Está bueno eso. Siga agradando a los demás. No, a Dios, no, olvídense de eso. Siga agradando a los demás. Entonces esa voz le convence, lo hace. Y esa persona cree que está bien, pero está operando un engaño en él. Son esas voces, esos espíritus que influencian en la persona. Entonces yo lo que intento con este mensaje del día de hoy es hacerle ver cómo detrás de nuestras acciones, detrás de nuestro comportamiento, hay poderes espirituales que están detrás como tejiendo todo, como que ellos son, nosotros, el ser humano es como un títere y arriba nuestro están unos hilos que alguien arriba está moviendo, estos espíritus se están moviendo y uno termina haciendo la voluntad de ellos. Qué terrible que es esto, es así. El ser humano es totalmente influenciable por los poderes espirituales, totalmente influenciable, 100%. Así hemos sido creados. Nosotros somos seres humanos totalmente influenciables por los poderes espirituales, sea el poder de Dios o sea el poder de las tinieblas, dos poderes, nada más. Usted escoge quién le influencia. Nosotros escogemos, tenemos libre albedrío. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, todas nuestras acciones, las actividades en las que nos inscribimos, en que hacemos, lo que decidimos, las decisiones que tomamos, que hacemos, todo eso es producto de la influencia del Espíritu, o del Espíritu Santo, o de espíritus inmundos. Evalúese usted qué ha estado haciendo. Y ahí usted se va a dar cuenta si está agradando a su voluntad o está agradando a Dios en lo que ha estado haciendo. Si usted está agradándose a sí mismo, a los demás, usted está bajo la influencia de espíritus inmundos, está esclavizado, dominado por espíritus inmundos, y no está haciendo la voluntad del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Y por qué? ¿Por qué viene esto? Porque ha dado lugar a pecados. En su vida hay pecados, y esos pecados entran y comienzan a dominar, comienzan a ejercer dominio. Entonces, nuevamente, este mensaje para que usted despierte y se dé cuenta que detrás de las acciones naturales que nosotros tomamos, las decisiones, lo que hacemos el día a día, hay espíritus inmundos que están detrás, que no los vemos, ni los sentimos, pero están ahí, nos engañan, y dominan, y ejercen influencia, y dominan, esclavizan. Qué terrible, y que finalmente ellos lo que quieren es destruir, matar, robar. Le roban a usted su relación con Dios, le roban a usted la bendición de la promesa de Dios, le roban. ¿Por qué? Porque lo separan de Dios. O bueno,
Nosotros somos los que nos estamos decidiendo separar porque le estamos dando lugar al pecado. Y el pecado es lo que hace la puerta de entrada a este mundo de las tinieblas que nos viene a destruir. Entonces, detrás de las decisiones que tomamos, de las acciones que tomamos, si es que estamos permitiendo el pecado en nuestra vida, estamos dando entrada a todo esto que no se ve, que es oscuro, de las tinieblas, pero que nos gobierna, nos domina. Y no podemos salir de ellos porque estamos hablando de dominio, de esclavitud. No se puede salir de esta condición. Es esclavitud. El esclavo, pues ese esclavo no se puede salir. Está prisionero, un prisionero no se puede salir. No se puede salir. Se necesita un poder mayor que lo haga libre. Y ese poder es el poder de Jesús, es el poder de nuestro libertador. Sí, se puede salir, pero uno tiene que hacer algo. Uno tiene que ir allí en busca de su libertad. Porque si no lo hace, se queda en esa situación. Por eso es que vino un libertador, vino el Salvador. Y ahí está. ¿Qué hacemos con ello? ¿Verdad? De eso hemos estado hablando en los mensajes anteriores. Entonces estamos hablando de eso. Estamos hablando de que no se enfoque usted solamente en lo natural, en lo que hace, que estoy ocupado aquí, que voy a ver esto, voy a ver el otro, porque detrás de cada acción que hace usted hay poderes espirituales detrás, moviendo los hilos, para que usted haga eso, para que usted no haga el otro. Así está esto. Nosotros somos el resultado de poderes espirituales que están allí alrededor, pero que no los vemos. Entonces eso es lo que quiero llamar la atención de usted, de lo que hace. Mucho cuidado con lo que hace, porque lamentablemente el creyente, las personas son muy tolerantes con los pecados, los pasan por alto, creen que es inofensivo. No, repito, es sumamente dañino porque le está dando a usted autoridad a espíritus inmundos para que se metan en usted y les gobiernen y les dirijan su vida. Ellos, usted ya no es libre, usted está siendo dirigida por esos espíritus inmundos que hacen que usted no pueda salir de la condición en la que está y esté atada a ciertos comportamientos y no puede salir porque ya están ejerciendo dominio sobre la persona. La han esclavizado. ¿Qué dice Romanos 6:16? Fíjese lo que dice el libro de Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia? Quiero explicar esto. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Es decir, si nosotros decidimos obedecer al pecado y caer en pecado, nos estamos siendo esclavos de eso que estamos obedeciendo. A eso se refiere. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Si nos sometemos a una práctica y seguimos cayendo en esta práctica, estamos haciéndonos esclavos de esa práctica. Una práctica que no manda a Dios. Si usted comienza, qué sé yo, porque le gusta ver esto, le gusta practicar esto, le gusta comer esto otro y sabe que no debería, pero lo hace de vez en cuando, se da esa libertad, usted se está sometiendo a esto, está obedeciendo a esto y usted se está haciendo esclavo de eso. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer a esa práctica, sois esclavos de aquel a quien obedece? Se hace usted esclavo de aquello que está practicando. Sea del pecado para la muerte, es decir, si está pecando, pues eso le conduce a la muerte espiritual, a la separación de Dios, o sea de la obediencia para justicia, porque esto también se puede explicar para lo bueno, que si nosotros decidimos obedecerle a la palabra de Dios, también nos hacemos esclavos del Señor, para justicia, para algo bueno. Está bien que bueno, eso está bueno, si nos sometiéramos a la palabra de Dios, pero aquí estamos hablando de que cómo esto sucede cuando caemos en tentación, todo lo que pasa, cuando cedemos ante el pecado, todo lo que pasa, que nos convertimos en esclavos del pecado. ¿Qué dice en el versículo siguiente, en el 17? Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, y hasta ahí me quiero quedar. ¿Qué dice? Gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, me quedo con esta última parte, eras esclavo del pecado. ¿Qué quiere decir esta parte? Que uno puede ser esclavo del pecado. Lo está diciendo la Escritura, esclavos del pecado. Que aunque eras esclavos del pecado,
Está hablando de salir de esa condición, pero esa es una condición, de eso estamos hablando en este mensaje, de que el pecado engaña, el pecado esclaviza, es decir, esa persona no puede salir de eso, no se puede salir. No es poca cosa, esto es algo muy peligroso. Esa práctica pequeña de pecado que usted tiene, eso que usted lo ve inofensivo, ¿no? En cualquier momento lo dejo. Pues no, eso lo esclaviza a un poder que es mayor, el poder de las tinieblas, y de tal manera que hace que usted no lo pueda dejar. No puede dejar eso. El pecado se hace su señor, el pecado comienza a reinar en esa persona, se hace su señor. Fíjese que dice en Romanos 5:21, Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así como el pecado reinó, o sea, el pecado reina, hermano, el pecado se convierte en un rey, en un señor, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Está haciendo la comparación. Así como el pecado reinó en la persona, en ese creyente o quien sea, para conducirlo a la muerte, también la gracia reina. Es decir, nosotros tenemos que salir de esa condición de ser siervos de pecados, de estar en servidumbre, de ser esclavos del pecado, y que el pecado sea nuestro Señor, para que Jesús sea nuestro Señor, para que la gracia esté sobre nosotros, es decir, salir de un reino para entrar al otro. Pero estamos subrayando aquí que el pecado reina, el pecado se enseñorea, se convierte en un señor de las personas, el pecado. Qué terrible. Y hay muchos creyentes que dicen, sí, Señor, Jesús es mi Señor, Él es mi Señor, Él es el Señor. Pues si esa persona está practicando un pecado, según la Escritura, el pecado es su Señor, porque esa persona no puede dejar ese pecado. Ese es su Señor, ese pecado, porque esa persona le está sirviendo a ese pecado. Es siervo de ese pecado, no puede dejarlo. Es su Señor. Fíjese que dice en Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No se enseñoreará. O sea, el pecado, ¿qué hace? Se enseñorea de las personas. Pero lo que dice aquí es que el pecado no se enseñoreará porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, Jesús trae la gracia. Y por medio de Jesús, Él nos hace libres para que ya el pecado no sea nuestro Señor. Amén. Él nos viene a rescatar de esta posición. Pero eso es cuando alguien tiene a Cristo en su corazón. Pero eso es cuando la persona tiene a Cristo en su corazón, cuando ya ha nacido de nuevo, recién ahí. Cuando nace de nuevo. Fíjese que eso hemos estado hablando en las series anteriores, que eso es escaso. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas siguen teniendo pecados no arrepentidos. Y Jesús no puede ser su Señor, no puede entrar en ellos. Entonces el pecado sigue siendo Señor de esas personas porque siguen en alguna práctica de pecados. Siguen con pecados no arrepentidos, siguen con prácticas de pasado, porque lamentablemente le dieron lugar a ellas. Y ya se metieron esos espíritus inmundos que están esclavizando y dominan y que impiden que la persona se pueda arrepentir. Hay un poder que está siendo ejercido sobre las personas que hace que no puedan salir de eso. Entonces, repito, hemos sido engañados por el pecado, creyendo que vivíamos libremente, decidíamos por nuestras vidas, yo voy acá, voy a hacer esto, voy a planificar aquí y allá. Creíamos que éramos libres, pues no es libre, hermano, no es libre. Así operan los espíritus inmundos, así influenciando a las personas para que hagan su voluntad. Y así es como esa persona peca, porque nosotros no estamos acá para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero al caer en esa práctica, en hacer, decidir, nos movemos de aquí para allá, esa persona lamentablemente está cayendo en pecado, se está abriendo la puerta a esos espíritus inmundos que se meten en las personas y le dominan para que haga lo que esos espíritus inmundos le manden que haga. Pero le convencen para que crea que es la persona misma quien está decidiendo hacer eso. Pues no, son esos espíritus que le gobiernan y le sujetan y como un títere le tienen haciendo la voluntad de los espíritus inmundos. Qué terrible, esto es de espanto, de horror. Así es, así de engañoso es el pecado, así de terrible. Engaña, confunde
esclaviza, domina. Entonces, el pecado no es solo para divertirse, hermano. Esa es la fachada. La diversión, qué bonito, me distraigo, hago lo que yo quiero, reacciono como yo quiero. Esa es la fachada. Usted se siente bien después de que hace eso. Pues es la fachada. Pero detrás de eso, el pecado comienza a dominar y se mete en espíritus inmundos y comienzan a ejercer dominio sobre la persona. Entonces, la fachada, ¿cuál es? El querer hacer lo que uno quiere, querer hacer lo que a uno le hace sentir bien, reaccionar, hacer sus planes, lo que uno quiere. Esa es la carnada, la trampa para esclavizar. Para que la persona haga eso, caiga en eso y lo repita una y otra vez, y esa persona lo que está haciendo es cayendo en una trampa de donde entran estos espíritus inmundos que le dominan. Estos espíritus inmundos terminan dominando a la persona y lo hacen pronto ya. En semanas nomás ya está bajo dominio. No crea que esto demora, no, es semanas, pero lo mantienen en silencio. 2 o 3 semanas ya está el asunto. Volteado todo. Una persona pasa de ser libre a no ser. 2 semanas, 3, nada más. Porque es cuestión de leyes esto. En el mundo espiritual operan leyes. Mientras la persona le haya dado una autorización legal a estos espíritus inmundos, ellos tienen derecho de gobernar porque se los dieron. Ya está, ya tienen el derecho delante del Señor, tienen una justificación para poder entrar y ejercer dominio. Y el Espíritu Santo tiene que salir, porque hay esa autoridad, hay esa autorización. Es decir, en este mundo se hace la voluntad de las personas. Las personas deciden a qué poder servir. O sirven a las tinieblas o sirven al Espíritu Santo. Las personas deciden. ¿Con base a qué? A sus acciones. Si ceden ante el pecado, están decidiendo servir a las tinieblas. Le dan autoridad a las tinieblas y las tinieblas tienen una autorización legal para ejercer dominio sobre la persona. Y esa persona se convierte en esclava de las tinieblas. Entonces, eso es lo que quiero llamar la atención aquí en este mensaje, que hay poderes espirituales que se mueven detrás de las decisiones que nosotros tomamos, de las acciones, de esa libertad que usted se toma para esto, para comer esto, para ver esto. Ay, no pasa nada, qué lindo, qué bonito. Abriendo puertas a espíritus inmundos, contristando al Espíritu Santo que ha venido a salvarle, echando fuera, pisoteando la sangre de Cristo, de su Salvador. Qué terrible, hermano. Esto quiero llamar la atención, esto. Usted quiere estar bien con Dios, usted quiere agradar a Dios, pues está agradando a las tinieblas y está echando fuera al Espíritu Santo, lo está rechazando al Espíritu Santo. Esa es la consecuencia del pecado, ese pecado que tal vez usted pasó por alto, ese pecadillo pequeño que pasó por alto, porque usted solamente se enfocaba en los pecados grandes y dijo, no, ya no practico esos pecados grandes. Pues esos pecados pequeñitos, esos lamentablemente están abriendo las puertas a estos espíritus inmundos, porque usted los minimizó, usted los menospreció, creyó que eran inofensivos, pues no lo son. Usted está haciendo su voluntad ahí y eso es un pecado suficiente, le abre puertas a las tinieblas y ejercen dominio sobre usted y le apartan del plan de Dios para su vida. Y tiene consecuencias gravísimas, hemos dicho, gravísimas para usted y para sus generaciones. Entonces, como consecuencia de la esclavitud, la persona ya no es dueña de su voluntad. Como consecuencia de caer en este estado, la persona ya no es dueña de su voluntad. Es decir, parece que lo fuera, parece que hace lo que quiere, hace su voluntad. Pues ni siquiera es eso, porque el enemigo ejerce influencia sobre la persona para que haga la voluntad del enemigo, no de ella. Y termina haciendo cosas que no se da cuenta ella, pero los otros sí se dan cuenta. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué antes no lo hacía? Pues ahí está el enemigo ejerciendo influencia sobre las personas. Entonces, esos espíritus inmundos dirigen la vida de esas personas. La vida, ya no estamos hablando de cuestiones pequeñas, estamos hablando de hacia futuro. Esto puede ser años, décadas o toda la vida. Y esa esclavitud quiere quedarse para siempre en ese creyente, no quiere salir, quiere ejercer dominio toda la vida. Evidentemente esto es lo que está sucediendo mayormente en la persona, mayormente. Yo le estoy hablando a todos los que me están escuchando este mensaje, porque yo estoy seguro que todos los que me escuchen este mensaje, pueden ser 100, 200, los que sean, todos están bajo esto. Se creen libres pero no lo son. Se creen libres pero no lo son. Yo le aseguro, todos los que me escuchen este mensaje, esto es para usted, porque cree que está libre pero no lo es. Está bajo la influencia de estos espíritus inmundos por el pecado que usted está cometiendo. Y esos espíritus inmundos vienen a dirigir su vida.
sus planes, sus proyectos, todo lo que decida hacer, a donde se quiera mudar, como usted se define de sí mismo, su identidad, como usted cree que es, todo eso está siendo dirigido por ellos, no por usted. Usted pasa a ser un títere de estos espíritus inmundos. Qué terrible. Y el enemigo es quien pone a que esa persona haga lo que él quiere, lo que el enemigo quiere. Pero el problema, repito, es que hay un engaño que cubre esto y la persona no se da cuenta ni cree esto que yo le estoy diciendo. Este mensaje que yo le estoy dando ahora es el que va a ser menos recibido de todos los que yo doy, porque la gente no va a creer lo que yo le digo, porque están bajo un engaño. Y el engaño hace que no se den cuenta de la situación en la que están y duden de lo que yo les estoy diciendo. Pero yo les estoy diciendo con base a la palabra de Dios. Ahí están los versos que les he leído. Hay ese mundo de engaño, el mundo de las tinieblas. Y Jesús nos viene a sacar de ese mundo de las tinieblas para que entremos en el reino de luz. Nos viene a sacar de eso. Yo le pregunto a todos allá afuera, dentro de las iglesias y fuera, y me van a decir que no están bajo ningún dominio de nadie, son libres. Pues no. En Apocalipsis 12:9 dice que el mundo entero está bajo el engaño del diablo. Todos están bajo el engaño del diablo. Apocalipsis 12:9. Así es, hermano, lo que yo le digo es verdad. Vaya usted a los versículos de la Biblia, allí están. Hable con Dios y dígale, Señor, necesito que me saque de esto. Ayúdame, Señor. Yo no quiero seguir así engañado. No quiero servir en un reino de las tinieblas. No quiero ser títere de nadie. Yo quiero ser libre. Y Jesús vino para darle libertad a usted. Amén. ¿Qué va a hacer usted con esto? ¿Qué va a hacer usted? Usted lo puede ignorar este mensaje y seguir como está. Pues yo le digo, si hace eso, se va a quedar en el reino de las tinieblas. Se queda ahí, siendo esclavo, creyendo que es libre, pero está siendo esclavo. Y va a seguir haciendo su voluntad, va a seguir haciendo lo que quiere, pero eso ni es lo que quiere usted. Usted está siendo influenciado por estos espíritus inmundos, que le convencen a usted que eso debe hacer, que usted debe hacer eso. Y le convencen a usted que no cambie. Y que no puede salir de esa situación. Y esa persona se la pasa años en esa situación y no puede salir de esa situación, no puede cambiar, no puede agradar a Dios tampoco, no puede hacer la voluntad de Dios, no puede. Y no sabe por qué. Lo ha intentado y no puede, porque está bajo un dominio. No puede dejar de pecar, no puede, porque está bajo un dominio. Y el pecado se ha convertido en su Señor. El enemigo se ha convertido en su Señor, no puede cambiar. No puede avanzar, no puede. Y hay algunos que se pueden arrepentir de este estado. Sí, amén. Si hay alguien que se puede arrepentir, que lo haga y ya, y pronto hágalo, porque el enemigo también viene a impedir que eso lo logre. Pero hay otros que no pueden arrepentirse de esto. No pueden arrepentirse porque ya estos espíritus inmundos se han hecho fuertes. No pueden arrepentirse. Siguen en lo mismo. Lo intentan, pero no pueden. Lamentablemente es así, lo único que le queda es clamar, buscar al Señor con clamor todos los días hasta que le liberte. ¿Qué va a hacer usted con este mensaje? Pues fíjese, si pasan 2 días y no hace nada con este mensaje, ya otra vez ese poder espiritual de las tinieblas entra y le roba este mensaje. Hace que ya se enfoque en otras cosas, lo desenfoca. Es decir, ya pierde efecto esto. Este mensaje del día de hoy para todos los que están escuchando tiene una duración de horas nada más, porque viene el poder de las tinieblas a robarse, para que usted no haga nada con esto, porque el enemigo no quiere que las personas tomen esto, quiere anular el efecto de este mensaje, porque va en contra de ellos. Entonces esto es un asunto muy serio. El pecado es muy grande, tiene consecuencias muy nefastas mañana para usted y para su descendencia, por las maldiciones generacionales que traen consigo. Pero hay un engaño que lo cubre y hace que las personas no crean lo que yo le digo, o crean que sean libres, o crean que están bien. Hay un engaño. Es como un hechizo, es como si estuvieran hechizadas. Y no creen que están bien y siguen con el comportamiento incorrecto, que no va conforme a las Escrituras. Están como en un hechizo del cual están mal, pero no se dan cuenta que están mal. Es más, creen que están bien. Están hechizadas. Son esclavos y están bajo el dominio de Satanás. Entonces el hombre y la mujer sirve a un poder, sirve siempre a un poder, o al poder de la luz o al poder de las tinieblas, pero a uno de los dos sirve. ¿A qué poder sirve usted? ¿A qué poder sirve usted? ¿Al poder de las tinieblas o
al poder de la luz. Cada uno decide. Cada uno decide. Si usted decide seguir pecando, usted sigue bajo el poder de las tinieblas que vienen a dominarle a usted, a dirigir su vida, sus planes. Ellos deciden su vida. Y usted hace la voluntad de Satanás. Usted decide si se arrepiente, si clama a Dios por salir de esto, usted está decidiendo salir del reino de las tinieblas. Amén. Y eso debemos decidir todos. Quiero ir a Romanos 6:22. Romanos 6:22, ¿qué dice? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esto nomás, quiero leer este pedacito. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Esa es la importancia de ser libres del pecado. Y ha sido hecho siervos de Dios. Aquí está hablando de que antes uno era siervo del pecado y ahora se convierte en un siervo de Dios. Ese cambio es por el que todos debemos pasar, debemos ser libres del pecado. Pero para eso usted tiene que decidir apartarse de esos pecados. No puede seguir con ellos, tiene que decidir. Usted decide, repito, usted decide. El Señor le quiere hacer libre. Pero depende de usted. Este es un tema, repito, muy serio, muy importante, y yo creo que es lo más importante. No veo cómo algo puede ser más importante que esto, porque esto tiene que ver con su vida y con la de su descendencia. Esto es lo más importante, sin duda. Nadie quiere estar dominado, esclavizado por poderes malignos, nadie. Eso es espantoso. Pero lamentablemente hay mucho engaño, hay desinterés producto del engaño, y producto del hechizo también hay desinterés. Entonces, depende de usted. Usted tiene que salir de esto. Usted tiene que salir de esto. Amén. Y si no hace nada usted con este mensaje, su situación se mantiene. Quiero terminar leyendo lo que dice en el libro de Hechos 26. Vamos al libro de Hechos 26, 18. Repito, eso ya lo leía anteriormente. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe en mí, dice Jesús, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Es decir, Jesús viene a sacarnos a nosotros de la oscuridad a la luz. Amén. Jesús viene, Jesús, esa es nuestra salvación, Él es nuestro Salvador. Por eso es que es tan importante eso. Él es nuestro Salvador y nos viene a sacar de esta condición inmunda en la que estamos. Fíjese que dice en Juan 8:12. Juan 8:12, otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. No siga, hermano, andando en tinieblas. No siga así. Usted decida salir de eso. Decida arrepentirse. Y si no puede arrepentirse, decida clamar. Pero tiene que salir de eso. Porque Jesús ha venido para eso. Dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Esto es un caminar, hermano. Esta es una decisión que se toma ahora, y a partir de ahí seguir a Jesús. Porque tenemos que entrar en el camino de la luz y mantenernos ahí. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor ha venido a rescatarnos de esta condición. Él es el Salvador nuestro. Gracias, Jesús, que me ha venido a salvar. Señor, usted tiene que tomar esa decisión, hermano, y la tiene que tomar pronto, porque, repito, ese mensaje tiene horas de duración antes que el enemigo venga a robarlo. Usted tiene que decidir ya. Tome decisiones. Clame a Dios si no puede arrepentirse, pero si puede arrepentirse, arrepiéntase de sus pecados que ahora usted está reconociendo, para que salga del reino de las tinieblas. No se puede estar acá. No rompa ese engaño. No se quede. Este mensaje es eso, es para que usted despierte y salga del engaño del diablo en que lo tiene sumiso a su voluntad. Te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tú has venido aquí a darnos ese sacudón, Señor. Estamos comenzando un año y el Señor quiere que usted despierte y salga de ese estado de engaño en el que está, para que usted pueda entrar en el camino de luz. Para eso vino Jesús, para sacarnos de esa condición, para sacarnos de esta trampa, para sacarnos de este dominio, de esta esclavitud. Así como el Señor libertó al pueblo de Israel que estaban en esclavitud en Egipto, lo mismo quiere hacer con nosotros. Estamos esclavos
al pecado que nos domina. Pero el Señor le quiere dar libertad. Depende de usted, depende de usted. Comience este año diferente, tomando decisiones, hemos dicho. Decida usted arrepentirse de todo pecado, decida no volver, no seguir practicando eso, decida que el Señor le ayude. Señor, quítame la venda de los ojos que no puedo ver, estoy bajo engaño. Si usted sabe que está mal, yo sé que no se va a dar cuenta de mucho, porque está bajo un engaño, bajo un hechizo, pero en algo, si en algo ha sido tocado su corazón por este mensaje, clame al Señor, clame y dígale, sácame de esto, Señor, te necesito, ayúdame. Hágalo todos los días, de mañana, de noche, y yo estoy seguro que el Señor le va a responder, porque hay palabra para eso, el Señor lo ha prometido. Y el Señor quiere darle libertad, porque para eso fue enviado Jesús, para usted, para darle libertad a usted, para que salga de esa condición y no siga siendo esclavo del reino de las tinieblas. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, amado Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Yo le pido que usted se una a mí en oración. Señor, yo te pido perdón, Padre Santo, yo te pido perdón por mis pecados, Señor, por haber permitido pecados en mi vida, por haber estado cayendo en esa tentación, Señor, por haber sido descuidado y estar cayendo en esa tentación, Señor, en ese pecado que yo creía que no, era inofensivo, creía que no tenía ningún efecto. Yo le pido que usted ore junto conmigo. Mira atrás qué pecados ha estado cometiendo, en qué trampas ha caído, pequeñas tal vez, que parecían inofensivas y usted veía que no pasaba nada, pero ahora, después de este mensaje, ahora usted sabe que sí ha estado pasando algo, ha estado abriendo puertas a estos espíritus inmundos. Dígale, Señor, me arrepiento de esos pecados que he cometido, yo te pido perdón por ellos, Señor, y no vuelvo a caer en ellos, Padre. No vuelvo a practicar eso que he estado practicando, dígale. Eso que estaba viendo, eso que estaba hablando, eso que estaba comiendo, bebiendo, eso que no debía haberlo hecho, eso que he estado, esas emociones en las que he estado cayendo, esas reacciones emocionales. Usted sabe qué es. Decida arrepentirse de eso ya mismo. Y si no puede, si usted reconoce que ya lo intentó y no puede, entonces clámele a Dios, que dile, sácame de esto, Señor, te necesito, no puedo continuar así, no puedo en mi vida. Yo no quiero que siga sirviendo al reino de las tinieblas de ninguna manera. Tú eres mi Salvador, te necesito, Jesús, dígale, te necesito, Jesús, necesito, Jesús, a mi Salvador. Sálvame, Señor, sálvame, libértame, sálvame. Amén, levante su voz, ahí está el Señor, ahí está, Él está para usted, Él vino para usted. Él ha venido al mundo para dar libertad a los cautivos, dice la Escritura. Él sabe cuál es su condición, hermano, Él sabe cuál es su estado. Él le conoce, le ama y le quiere ayudar. Depende de usted. Libértame, dile, Señor, libértame de esta condición. Abre mis ojos que no puedo ver mi realidad. Libértame, quítame la venda de los ojos. Me arrepiento de mis pecados, Señor. No más a esa práctica, no más a esto, otro. Eso es lo que tiene que hacer todo creyente para que pueda salir de las tinieblas y entrar al reino de luz. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. No se deje robar este mensaje, no se deje robar esta semilla que el Señor le ha lanzado a usted el día de hoy. Quiere que usted la abrace y la haga crecer porque quiere darle libertad a usted. Quiere que este año 2025, que es un año de victoria, usted sea parte de esa victoria. Usted sea libre y usted pueda gozar de lo que el Señor va a hacer en este país, en el Perú. El Señor viene al Perú, el Espíritu Santo va a venir al Perú para hacer grandes cosas. Usted tiene que ser partícipe de eso, pero depende de usted. No siga rechazando al Espíritu Santo, no siga contristando. El pecado es muy serio, no caiga en tentaciones, luche por no caer, decida no volver a caer en ellas. No contriste al Espíritu Santo que ha venido a salvarle. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tú has sido bueno, tú eres bueno, Señor. Una oportunidad más para estas personas, una oportunidad más, Señor, para que puedan salir de este estado de cautividad en la que están. Una oportunidad más, Señor, te damos la gracia, Padre. Amén y amén. Manténgase usted buscando al Señor sobre esto que hemos hablado. Dios le bendiga. Nos vemos en el siguiente mensaje.